Buenas tardes a todos los presentes. Hoy les voy a hablar sobre la situación de la mujer en Afganistán. El 15 de agosto del 2021 los talibanes toman el poder en la capital de Afganistán, Kabul. Al principio ellos prometieron que iban a aceptar los derechos humanos de las mujeres, como es estudiar y trabajar. Sin embargo, al pasar el tiempo comienzan a hacer ciertas prohibiciones, como por ejemplo no dejan que las mujeres trabajen fuera de casa y tampoco que las niñas estudien después de sexto grado. Todo esto vulnera sus derechos. Además, no dejan que las mujeres salgan a la calle sin un acompañante y si ellas no hacen caso a esta norma, tienen consecuencias muy negativas. La situación que elegimos es muy importante para la actualidad, ya que nos muestra los distintos tipos de ideología que hay. Y aunque es cierto que en el mundo hemos progresado mucho, como por ejemplo en el aspecto tecnológico, aún hay lugares en donde se vulneran y oprimen los derechos de la mujer constantemente. Además, hasta se disolvió el Ministerio de los Asuntos de la Mujer. Esto demuestra la gravedad del asunto y que constantemente se suele invisibilizar los derechos y todo lo que concierne a la mujer en muchos lugares. Por otro lado, esto nos impacta porque en nuestra sociedad actual, es decir, la peruana, aunque aún hay bastante machismo, se dejan a las mujeres trabajar, tener puestos de poder e incluso tener la oportunidad de recibir educación. En el Perú ellas pueden recibir educación tanto básica como superior con el objetivo de conseguir un título y poder ejercer una profesión de su agrado. Sin embargo, los talibanes impidieron que las mujeres realizaran todo lo mencionado anteriormente. Esto nos muestra un contraste impactante de la sociedad y el trato a las mujeres en ambos países. A raíz de lo mencionado anteriormente, podemos decir que los impactos son negativos debido a que la situación nos muestra que los derechos humanos de las mujeres afganas siguen siendo violados constantemente, principalmente por parte del régimen político que impone normas extremistas y represivas. Esto se debe a que el régimen talibán, que es un movimiento político, posee una ideología ultraconservadora basada en el salafismo, que es una rama extremista del Islam. Ellos buscan combatir la influencia occidental en Afganistán y defienden el hecho de aplicar los principios del Islam, pero de una forma en que los derechos humanos de las mujeres se ven fuertemente perjudicados. La razón de este comportamiento o forma de pensar se debe a varios factores, como por ejemplo el contexto histórico, ya que el grupo talibán surgió en la década de los 90 durante la guerra civil en Afganistán. En aquel periodo de tiempo, el país se encontró muy inmerso en la inestabilidad, la violencia y falta de un orden político, por lo que el grupo de los talibanes apareció como una fuerza que quería conseguir la paz y poner orden bajo una interpretación extremista del Islam. Asimismo, este comportamiento se debe a las tradiciones culturales que están muy presentes en la sociedad afgana. En cuanto a las tendencias, tenemos que antes las mujeres eran más libres en Afganistán, ya que durante los años 1919 a 1929 se proclamó la independencia de Afganistán del Reino Unido y durante esa época la libertad de las mujeres fue el objetivo. Entre los cambios podemos encontrar que se eliminó el matrimonio forzado e infantil y se restringió la poligamia en Afganistán. Bueno, en las tendencias de ahora está la exclusión de la mujer. El 4 de abril del 2023, los talibanes impidieron a las mujeres que trabajaran para las Naciones Unidas y también asistir a sus lugares de trabajo. También se les prohibió que siguieran trabajando con las Naciones Unidas y esto constituía la discriminación hacia las mujeres. Y no solamente las estaban excluyendo, sino que también las limitaban día tras día. También está la recaudación de impuestos, porque desde que los talibanes tomaron el poder han aumentado la recaudación de impuestos y esta se ha convertido en su principal fuente de ingresos. También está la violación al derecho de la educación, ya que los talibanes prohibieron a las niñas y adolescentes que asistieran a la escuela y esto es muy triste porque se pierden a futuras doctoras, abogadas, psicólogas, etc. En relación con la psicología,
Se vincula con nuestra carrera porque las mujeres sufren un sentido psicológico ya que son oprimidas y pueden sentir poca confianza en sí mismas. También puede llevar esto a una disminución de autoestima, incluso una pérdida de identidad personal. Y por otra parte podemos ver que los talibanes actualmente ejercen un poder en Afganistán. Ellos pueden pensar que su forma de actuar o pensar respecto al trato a las mujeres es totalmente correcta, debido a que han crecido bajo esa cultura y que tienen esas normas sociales y estrictas. Entonces, también la psicología tiene que ver, ya que las creencias culturales que un individuo posee pueden influir en su forma de pensar. Además, la terapia que se considera adecuada para este caso es la terapia feminista, que es única en las mujeres y que se centra en entender a la mujer y en todos sus problemas psicológicos que pueden experimentar a lo largo de estos cambios. Los especialistas en todo este tipo de terapia exponen la necesidad de apoderar a la mujer y que concienticen sus propios actos, haciéndolas fortalecer la autonomía. Bueno, en conclusión, como dijimos, la situación da un claro contraste en nuestra realidad social y cómo en otro lado del mundo puede ser totalmente diferente. Y también nos muestran las diferencias de creencias y normas sociales que existen y cómo estas pueden limitar a diferentes maneras, ¿no? La situación actual es desconcertante porque impacta negativamente los derechos de muchas mujeres y sus libertades. Y a raíz de esto, los impactos son negativos, ya que las mujeres pueden perder su autoestima, su confianza, sufrir ansiedad y pérdida de identidad personal. Gracias.